Bueno, bien. Muchas gracias por venir. Hoy estamos mejor que porque el jueves pasado tuvimos otra charla también y veníamos del partido. No, y aparte el tema que... Qué lástima, no me hubiera tocado así, porque te digo que después del partido cualquier charla es excelente. No, pero ¿sabés qué charla tuvimos? El emprendimiento lo que se llama el terreno de comando, o sea, los números. Bueno. Así que no, los cascoteamos, porque ahí el baño de realidad, que los sueldos, que la RT, que los seguros. Así que fue un día duro. Bueno, hoy va a ser diferente. Está con nosotros Miguel Vilelo. Miguel es ingeniero. Voy a hacer una presentación muy breve tuya, porque después, de hecho, de eso se trata. Si no, me tengo que ir, claro, contar todo, que voy a hablar. Claro. Bueno, no, yo, digamos, rescato que fue gerente de sistemas de un banco, el Banco Río Santander, que realmente yo considero que es uno de los rubros más complejos, en donde la tecnología pesa muchísimo y el estrés y todo lo que hay que correr ahí adentro, dada mi experiencia, creo que no hay, digamos, otra industria que sea así. Actualmente sos el gerente de sistema de... Sí, director general de la Dirección General de Tecnología, son muy largos. ¿Qué título, no? De ANSES. Creo que debe ser uno de los organismos públicos, si no más grandes. Sí, la FIP y el ANSES son los dos organismos más grandes. La FIP es un poco más grande, pero sí son los dos organismos más grandes que hay en Argentina. Y además, bueno, por ahí no sé si lo vas a decir, pero fue nombrado CEO del año, lo cual es un premio del año pasado, ¿no? Sí. Es un premio que otorga una revista, se llama Information Technology, todos los años. Entonces eso, la verdad que es importante. Nosotros, bueno, te invitamos porque si bien esta materia es sobre emprendedores, es sobre emprendedores, es la Facultad de Ingeniería, la carrera de emprendimientos, la materia de emprendimientos, un número importante de los alumnos no tiene decidido emprender ahora. Entonces, nosotros consideramos que... y trabajan en empresas, generalmente en empresas, la mayor cantidad en corporaciones, en empresas grandes. Entonces, lo que nosotros queremos escuchar es un poco sobre lo que es una carrera laboral dentro de una corporación. Hay muchos temas que tienen que ver con el emprendimiento, y tiene sus diferencias. Entonces, bueno, el objetivo básicamente es ese. Bueno, yo soy un emprendedor frustrado por fuera y después un intrapreneur con un desempeño medianamente razonable. Así que les voy a contar de las dos un poquito. Digo algo, lo estamos filmando, por lo tanto, después lo vamos a subir, no está en vivo. ¿Cuánto tengo que pagar para que no lo suban? Bueno, vamos a ver cómo termina. No, pero... porque hay mucha gente registrada, pero bueno, en lugar de venir lo ven después. Digo esto porque si hacemos preguntas, de hecho te podemos hacer preguntas. ¿Me puedes hacer preguntas durante la charla, ¿verdad? Que las hagamos fuerte o vos las repitas, así se... Está bien, bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces, ante todo, bienvenidos a esta experiencia. Y cuando digo experiencia, no lo digo en vano, ¿no? Porque cuando hablamos de una experiencia, la ecuación básica de la economía de la experiencia habla que la experiencia es la percepción menos las expectativas. Entonces, para poder arrancar la charla, me gustaría saber cuáles son sus expectativas. De a uno hablen, porque si no se tapan y no... Bueno, podemos seguir. Yo también tengo las mías después, a ver. Nosotros estamos pensando en un nuevo proyecto, ¿sí? Que se relaciona a las dos, somos licenciadas en sistemas y
entonces queremos ver si podemos hacer algo juntas con respecto a servicios por el lado de ella en redes, desarrollo web. Estamos ahí tratando de formar algo, ¿no? Por lo menos la idea como para emprender algo. Empezar. Sí. Llegó el mail y bueno. Se hablaron. Bien. ¿El resto? Bueno, yo, para seguir un poco con el sector de las chicas, particularmente yo, en la misma situación, trabajo en una empresa bajo tendencia. Más fuerte. Estoy pensando en emprender, tengo que ver si estoy preparado, por eso un poco a la materia. Si puedo salir a emprender, si estoy en condiciones, contar la experiencia, si tengo que salir a aprender. ¿Para dónde vas a ir? Bueno, Déjame, la mía. A mí me gustaría escucharte porque, digamos, estás en el puesto más alto, o estuviste hace muchos años en los puestos más altos, ¿no? de la gerencia de sistemas de empresas grandes. Si yo trabajase en una empresa como la que trabajas vos, lo que me gustaría escuchar es, bueno, primero, ¿cómo hiciste? Porque son muy pocos los que llegan a los puestos más altos, punto uno. Y punto dos, ¿qué es lo que ves vos, ¿sí? En un empleado, en un profesional, en un técnico? ¿Qué es lo que ves vos, qué es lo que tiene que hacer para que lo consideres e ir promoviéndolo? Bueno, no, y les decía que para mí es muy importante lo de las expectativas, porque la experiencia va a ser mayor cuanto mayor sea la percepción y menor sean las expectativas. Entonces, yo sobre la percepción mucho no puedo hacer, porque esto es lo que hay. Tengo que tratar de que sus expectativas sean lo más bajas posible para que su experiencia sea lo más alta. Y bueno, vamos a arrancar con eso. Entonces, les voy a contar. Trayectoria laboral, ¿no? Y bueno, y dicho esto, arranquemos con el viaje, ¿no? Bueno, yo la agarré y preparé, digamos, un poco una idea desde los primeros pasos, digamos, el inicio de mi carrera, después la subsistencia mientras estudiaba, el desarrollo profesional, bueno, el crecimiento, la consolidación y en un momento el cambio. Lo que te pido es que si me voy al demonio tratemos de, porque quiero llegar hasta el cambio. Bueno, pregunten lo que quieran y me interrumpen cuando quieran. Bueno, primeros pasos. Y ahí empezamos con lo de emprendedor. Cuando era muy chico, tendría 9, 10 años, se me ocurrió, no sé cómo, que podía vender plantas. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba todas las latas de tomates, de durazno y hacía plantas. Tenía buena mano, sigo teniendo buena mano. Yo planto algo y entonces cuando tenía unas 40, 50, sacaba un banquito a la calle y las vendía. Y me dio resultado porque empecé a ganar plata y bueno, y después ya es como que dije, bueno, evolucionemos a servicio, ¿no? Ya hablaba con las señoras, amigas de mi abuela, cuándo iba a sacar las plantas y ya algunas ya se las llevaba a la casa antes. ¿Qué edad tenías? Y creo que 9, 10 años tenía para esa época. Entonces, bueno, tuve como 2 años con ese emprendimiento, así que hacía plantas y vendía, y hacía plantas y vendía, y cada vez vendía más. Después, uno de los vecinos tenía una empresita y, no sé, se ve que le caí bien, porque me contrató para que en las vacaciones de verano atendiera el teléfono. Yo leía ahí, agarraba el libro y atendía el teléfono. Así que bueno, ese fue mi emprendimiento. Después tuve uno frustrado porque en la casa de mi abuela habían dejado un amigo de mi mamá, como teníamos bastante lugar, habían dejado unos caballitos de esos con resortes y todo eso, bueno, y se me ocurrió que con todo eso podíamos hacer tipo una kermés. Entonces, bueno, lo hicimos, la armamos, que yo, juntamos un montón de gente,
pero tuvimos la mala suerte de que uno le pegó con una ventana y se cortó todo con el vidrio. Entonces empezó a aparecer otro concepto, ¿no? Que en los negocios aparece el riesgo, ¿no? Y ese riesgo no era calculado. Así que ese día cerramos todo, bajamos todo y terminó el emprendimiento. Esos fueron mis primeros pasos. Después, bueno, yo en el secundario yo cursé en una escuela técnica, la ENET número 28, llamada República Francesa, más conocida como el Cuba, porque era en la calle Cuba. Ahí, bueno, yo estudié técnico electrónico y la verdad que a mí, si bien me gustaban las matemáticas, física y todo, los talleres no eran algo que me llamaba la atención, ni tampoco me destacaba por la calidad de las cosas que hacía. Me acuerdo que hice una budinera que quedó toda torcida, por lo cual no andaba ni para atrás adelante. Después hacíamos cosas que para mí eran totalmente inútiles y contra las que me resistía. Hicimos un extractor de brocas que era para sacar las mechas del torno, pero lo teníamos que pulir y dejar todo brillante, y cuando lo ponías al aire se te oxidaba, con lo cual era como un trabajo inútil. Y bueno, y después, a medida que seguimos evolucionando, en los años empezamos a hacer una radio, pero ¿qué pasaba? Hacíamos una radio, éramos como 40, de las 40 radios andaban 5, y esas 5 tenías que ponerte ahí y orientar la antena, y yo digo, pero esto es totalmente, o sea, está bien, era bárbaro porque era para aprender, pero de mi concepto era como perder el tiempo haciendo esas cosas. Y después un televisor, que yo nunca lo terminé, que también de 40 andaba 1. Y yo me oponía mucho a eso, porque digo, esto es perder el tiempo. Entonces ahí me empecé a replantear si a mí lo que me gustaba era la electrónica o no. Y bueno, tenía las cosas muy claras en esa época, porque estaba entre veterinaria y electrónica y contador. Mi viejo era contador, pero no quería que yo fuera contador. Entonces, en quinto año, ¿viste? El industrial tiene 6, en quinto año se me ocurrió dar equivalencias para económica. Entonces, porque dije, yo no voy a terminar acá, me ahorro un año, doy todo en marzo, me ahorro un año, y bueno, y empecé a preparar, pero tenía que dar 18 materias, no sabía nada. ¿Te opusiste a tu papá? Sí, mi papá no me explicaba nada. Me explicaba cuando era de matemáticas, sí, para el industrial, pero para económicas nada. Me miraba ahí estudiando. Yo agarré los libros, bueno, di 4 o 5 materias, no podía dar 18. Entonces, bueno, ¿cómo me encontré? Me encontré que había dado unas materias que no me servían para ahorrarme el año que yo no quería evitar de cursar. Y bueno, y había dicho, bueno, termino y después veo. En ese momento en el colegio, a veces uno tiene suerte, ¿no? Pero en ese momento en el colegio, el último año hacías una práctica rentada en empresa. Vieron que ahora había todo un lío. Yo aprendí muchísimo, la verdad que eran fabulosas esas prácticas. Entonces, bueno, como yo estaba con lo de las materias y pensando en que no iba a estudiar más, ni me había preocupado por buscar la empresa. Y cuando llegué estaban todos ubicados en la empresa, menos 3. Yo era uno de esos 3 que no nos habíamos ubicado. Y te podía tocar desde IBM hasta un tallercito, una pyme. Estábamos ahí sin empresa hasta que un día nos dicen, bueno, hay una empresa que se llama NSR, nosotros no sabíamos ni qué era, y hay 3 vacantes. Fuimos los 3 a NSR. Y claro, y para mí ahí se me abrió un mundo que yo no conocía, un mundo desconocido. O sea, NSR, bueno, era como estar en la NASA, tenía unas computadoras impresionantes, me llevaban a hacer mantenimiento de computadoras, veía cosas que en mi vida había visto, y la verdad que ahí me empezó a gustar lo de la electrónica. Al tiempo me pasaron al laboratorio, y el laboratorio era también en esa época, era todo muy experimental, los tipos del laboratorio, con las máquinas que estaban por ahí, se hacían los ping-pong para jugar, programar los ping-pong. Bueno, la verdad que me gustó mucho. Ahí también después, nosotros teníamos que trabajar 4 horas, pero nos ofrecieron trabajar más y nos pagaban. Bueno, yo la verdad que estaba muy contento, me gustó mucho, y bueno, creo que esa fue una de las cosas por qué terminé siguiendo electrónica. Porque a mí me gustaba todo, el problema es cuando te gusta todo, que no terminás de tomar la decisión. Así que bueno, después hice el servicio militar y después entré en la Facultad de Ingeniería, para ingeniero electrónico. Bueno, esto era en esa edad. Bueno, cuando arranqué con la facultad,
Bueno, yo justo hice el servicio militar, ese año fue el año del conflicto con Chile, con lo cual salí como 6 meses después, así que tuve que correr mucho para no perder el año. Y bueno, y entonces, bueno, tenía que estudiar, como te dedicaba mucho al estudio, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me puse a hacer cosas de electricidad, a hacer instalaciones eléctricas, y después al tiempo con unos compañeros abrimos una empresa que se llamaba STE, Super Creativos. STE era Servicio Técnico de Electromedicina. Y bueno, teníamos unos cuantos sanatorios de clientes, y bueno, íbamos y arreglábamos cosas ahí, íbamos y arreglábamos espectrómetros. Había uno que tenía un taller, entonces hacíamos algunas cosas mecánicas que nos pedían. ¿Y quién conseguía el cliente? Nosotros, íbamos puerta a puerta. ¿Cuántas personas eran? Éramos 3. 3 personas. Y viste, había uno que había trabajado un tiempo en el sanatorio Güemes, y ese tenía algunos contactos. Claro. Y los demás íbamos puerta a puerta. El que nos llamaba mucho era el San Camilo, que está ahí en Ángel Gallardo, ese trabajamos mucho. Yo me acuerdo que un día estaba todo engrasado hablando una cosa y pasó uno y me dice, doctor, ¿dónde? Y yo miraba, doctor, con toda esta grasa en la mano, pero bueno. las películas de Porcel. Sí. Y bueno, y con eso más o menos nos las arreglábamos para seguir estudiando y trabajar. Bueno, después a medida que nos fuimos acercando a la finalización de la carrera, bueno, acá estaba esto. Yo enganché un trabajo en una empresa que vendía, que era un distribuidor de Tandy, de Radio Shack. No sé, ustedes ni la deben conocer, pero era como la antecesora de la PC. La verdad que ahí no aprendí mucho, porque querían a alguien que supiera de tecnología, pero también que hacía trámites en el banco, hacía un poco de todo y se dedicaba muy poco a temas tecnológicos. O sea, fue uno de los lugares donde menos aprendí. Entonces, bueno, la verdad es que yo estaba no estaba muy convencido de estar ahí, pero bueno, era lo que había. Y entonces después conseguí, por la facultad mismo, por la bolsa de trabajo de la facultad, una beca en SECBA, que era Edenor, digamos, o Edesur, Edenor. Y en ese momento era como Edenor y Edesur, que tenían la beca, eran las dos juntas, que fue, digamos, mi primera experiencia en un ámbito de una empresa estatal, y la verdad que era muy interesante porque ahí yo ya sabía Fortran de la facultad, y ahí programaban todo en Fortran la carga de máquina, la carga de la red. En ese momento los ingenieros electricistas que trabajaban en alta tensión tenían que trabajar en seco, o sea, el nivel que había eran los profesores de la facultad, los profesores de investigación operativa de la facultad, era un área técnica muy muy buena. Y ahí aprendí un montón. Ahí fue que el flaco que era mi jefe, se llama Néstor Hernández, sabía un pedazo de computación, y era ingeniero electrónico. Y yo, ¿pero cómo sabes tanto? Dice, no, porque yo hice un curso, un posgrado en ingeniería de software, y ahí me quedó ahí dando vueltas el posgrado de ingeniería de software. Él fue el que me introdujo, digamos, en la computación, ¿no? Y yo una vez, esto lo conté una vez en el trabajo, y uno dice, así que ese es el que hizo daño, habría que hacer como Terminator, volver al pasado y matarlo. Entonces, bueno, estábamos en SECBA, 4 horas, y yo ya había terminado de cursar, y viene uno de mis ex socios de STE, y me dice, están pidiendo en IBM ingenieros recién recibidos. Y yo le digo, sí, pero nosotros no estamos recibidos, y nos faltan todavía un montón de finales y todo eso. Es lo mismo, me dice. Vamos. Y bueno, fuimos los dos, no sé por qué fuimos los dos juntos. Y había 2 vacantes y nos tomaron a los 2. Y el día que entramos a IBM, nosotros entramos por una puerta y las PCs entraron por la otra. Eran las primeras PCs que llegaban a IBM. Entonces a la mañana, no, a la tarde, porque yo cambié el horario. A la tarde estábamos con Fortran y con el mainframe, y a la mañana con la PC, con el Lotus, que era el antecesor del Excel, y bueno, y aprendiendo un poco de eso, que era lo nuevo, ¿no? Me acuerdo que había 3 PCs,
dos con monitor verde y uno con monitor color y doble disquetera, que esa era como La PC25. la... Sí, creo que sí. La Que no primera tenía PC. disco rígido. No tenía disco rígido. Tenías que cargar con... El que tenía una disquetera, metías el sistema operativo, Sí. sacabas, metías el Sí, Lotus, simulabas el cosas, y guardabas, y si era muy grande tenías que meter otro disquete más, y la que tenía dos disqueteras era un lujo, porque podías tener el sistema operativo de un lado y el Lotus del otro. Entonces, bueno, y ahí aprendí, eran becas por un año, y bueno, y ahí... Me gustó esta parte, que no la quiero dejar pasar por alto. Cuando surgió la posibilidad de en IBM, ustedes no calificaban, No, y sin embargo fueron igual, sí. y entraron. A veces hay que animarse. Exactamente. Exactamente, es muy importante. En IBM, bueno, en IBM les puedo dar una clase de cómo conocer al gerente de tu área inmediatamente. O sea, eso fue, yo creo que nadie es una carrera tan fabulosa como yo. Voy un día, me presentan, entro el primer día, me presentan que era mi jefe, qué sé yo, me voy. Al día siguiente encuentro un cartel así en el escritorio: ha violado las normas de seguridad, presentarse al gerente del área. Entonces, bueno, buscando quién era el gerente del área. Entonces le digo: soy yo, el nuevo becario. Acá hay un cartel que dice que era, bueno, soy muy amigo de ella todavía, Ana López, me acuerdo que se mataba de risa, le agarró un ataque de risa, me dice: vení, tomate un café, qué sé yo. Y bueno, yo ahora, ella me viene a dar charlas a mí muchas veces, yo le voy a dar charlas a ella, la verdad que fue genial. ¿Y qué violaste? ¿Qué norma? Porque no guardé las cosas, había una política de escritorios libres y yo dejé todo en el escritorio y había que guardar todo. Así que bueno, entonces bueno, después ahí estuvimos un año, la verdad que aprendí mucho en ambos lugares, y no, en SECO estuve más, pero en IBM estuve un año y a fin de año se me acababan las dos becas. Y bueno, y había que renovarlas, o la de IBM no se podía renovar, la de SECO así, pero yo dije: che, yo estudié electrónica, es que iba a hacer algo de electrónica. Además, lo que me había pasado tanto en SECO como IBM, que nos dijeron: ¿qué quieres, hardware o software? Hardware, bueno, pero acá hay software, bueno, vamos a software, y en IBM lo mismo. Entonces, bueno, el destino me lleva para allá, pero digo, pues yo no me voy a ver, yo quiero hacer algo de electrónica. Entonces, una cosa, antes de eso fue, antes de irme, cuando estábamos en SECO, teníamos que hacer un trabajo el trabajo final para la facultad. Y bueno, y habíamos elegido hacer un frecuencímetro, que es un aparato para medir frecuencia. En ese momento hay una marca que ahora está todavía, que era de los mejores, que era Fluke. En la facultad había uno de esos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer uno, porque había que hacer un trabajo. Y claro, para hacer eso, bueno, yo estaba con uno también de mis ex socios de STE, tenía en su casa abajo, tenía un depósito de televisores viejos, un taller grande del padre donde hacía cosas, armaba cosas, y tenía una Sinclair 1000, ¿no? Que era la computadora del Z80, era como la primer computadora que tenías en tu casa. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer un frecuencímetro, se lo conectamos a la Sinclair y con eso lo armamos y presentamos este trabajo. El problema era que cuando teníamos que ir a la facultad con la Sinclair 1000, teníamos que ir con la Sinclair 1000 y un televisor, porque había que conectarse, íbamos, cada vez que íbamos a la facultad a presentarlo, llevábamos el televisor, la Sinclair 1000. Y ahí mi gran contribución fue: los ingenieros somos complicados, somos muy complicados. Entonces habían hecho ya la placa, todo lo importante estaba hecho, y querían hacer en Assembler el programa para hacer la lectura. Y yo digo, pero si tenés que mirar un puerto, leer, hágalo en Basic, son 4 instrucciones, ¿no? Entonces pongan a inventar cosas. Y me miraron y dije: sí, tenés razón, y lo hicimos rápido. Y bueno, cuando presentamos esto estuvo buenísimo porque el profesor puso el nuestro y el Fluke al lado y empezó a subir la frecuencia de un generador que tenía. Y en un momento el tipo dijo: ahora ya estaba como para probar, pero ahora se los voy a voltear. Le pegó un manijazo así como para que se fuera la frecuencia bien arriba y que el nuestro... Y bueno, y el Fluke mide y el nuestro mide lo mismo. El tipo se emocionó ahí porque pensó que nunca iba a conseguir eso. Y bueno, con esto ganamos un premio
en lo que era la antecesora usuaria ganamos el primer premio de Argencom 86, creo que fue. Nos dieron el primer premio, que la verdad hubiéramos ganado el segundo, porque el primero una plaqueta, el segundo una calculadora científica. Así que bueno, esa era una cosa, pero bueno. Bueno, y después me pasó esto. La madre le pregunta, ¿más Otra vez, ¿cómo? Claro, dice, ahí está Dilber, ¿lo ven? Entonces dice que el problema que tenía con Dilber era que desarmaba cosas en la casa. Entonces el médico le dice, sí, todos los chicos desarman cosas en la casa. Dice, sí, pero después las arma y arma otras cosas. La vez pasada, no me acuerdo, le había desarmado un reloj, no sé qué otra cosa más, y había armado un equipo de radioaficionado. Entonces dice, le haría un estudio si tuviera el aparato este andando, pero no anda, y ven que lo arregla. No sé si lo arregla. Entonces lo mira y dice, bueno, el problema es que tiene el don, que es, dice, una gran capacidad para reparar cosas y construir cosas y una enorme incapacidad para comunicarse con la gente. Entonces dice, pero ¿y eso se cura? No, dice, va a ser ingeniero. Bueno, eso es lo que le pasó a mí. En ingeniería veíamos un montón de cosas, nunca vimos una materia de cómo vincularnos con alguien laboralmente. Hasta las que vimos de organización de la producción eran duras, habilidades blandas, ninguna, y después caes en un mercado donde necesitas un montón de habilidades blandas que no tenés, ¿no? Comenzaste la charla con una fórmula. Sí. Como todo ingeniero. Como todo ingeniero. Por eso. Y es que no se cura eso. Bueno. Entonces después entré, cuando me recibí, estaba buscando trabajo también en la bolsa de la facultad y veo que había una fundición que quedaba en La Tablada que pedían un ingeniero electrónico. Entonces digo, vamos a ir ahí, allá vamos. Fui, yo no me olvido más, me atiende un viejo, un alemán que era el dueño de la fundición, y me dice, venga, me abre una puerta, una salita que sería como de acá hasta acá, y en el medio un aparato que ocupaba el 90% de la sala, me dice, eso es un espectrómetro, sirve para medir la composición de los metales. Bueno, me dice, yo estoy buscando a alguien que pueda construir en base a una réplica. ¿Usted está en condiciones de hacerlo? Pero ¿cómo que no? Es lo que estaba buscando. Y yo dije, bueno, vamos, qué sé yo. Y me mandé. Cosa que era casi una locura. Y bueno, entonces yo tenía que hacer la parte eléctrica. Había un químico que hacía toda la parte física, porque había estado trabajando en una fábrica de Estados Unidos. Porque el espectrómetro tiene, bueno, ese tiene una cabina así, pero tiene como una cabina toda cerrada, donde se hace en una punta la chispa y en la otra punta es todo oscuro. Eso están las lámparas que leen la chispa eléctrica que hace, y en base a eso sacan la composición del metal. Entonces, estaba ahí, yo vi las piezas que había ya preparadas, que el físico, que después trabajé con él, que el químico, ¿no? Porque había un químico y un físico, pero el físico hacía otras cosas. Que estaba y digo, bueno, vamos, qué sé yo. Y empecé a estudiar. Había también un técnico electrónico que había hecho una fuente, pero la fuente había volado por el aire. Y bueno, yo empecé a hacer piezas. Hice unas piecitas para leer, para decodificar lo que leían los electrotubos esos. Y bueno, se rompió una, pusimos la mía y anduvo, con lo cual digo, bueno, más o menos, pero me faltaba el 90%. Y bueno, estaba ahí en eso,
Y en la fundición había otro ejemplar que era un horno de fundición, ¿no? El horno era, o sea, aparte de eso, para que se dé una idea del lugar, cuando entro veo que había montones de repuestos de motos. Entonces le digo al químico, digo, che, ¿y estas motos qué son? Dice, no, dice, porque, dice al ingeniero, porque era ingeniero mecánico, se le ocurrió hacer motos. Entonces compraron 2 anelas, las desarmaron todas y mandaron a hacer todas las piezas. Las armaron, hicieron una que más o menos andaba, pero claro, cuando hicieron la cuenta costaba el doble que ir a comprarla. Entonces abortó el proyecto. Le digo. Y después vi como unas cucharitas que había, y dije, ¿eso qué son? Dice, eso es otro proyecto que hicieron, que compraron en un momento un montón de álabes para turbinas desgastados como metal para fundir, y se le ocurrió al viejo hacer álabes. Pero los álabes se hacen por microfusión, y ahí lo hacían con el horno. Entonces cuando lo sacaban quedaban unas cucharas todas brumosas, horribles, y ese proyecto también abortó. Y yo pensaba, ¿y cuándo abortará el espectrómetro? Entonces, bueno, yo digo, pero... Y estábamos ahí construyendo todo. Y un día, el horno, el famoso horno, que el horno era una cosa así enorme, tenía un mantenimiento, un tipo que venía de Rosario, ni el técnico lo tocaba. Lo único que hacía era el tipo que venía de Rosario, una vez por mes venía y revisaba el horno, y no sé. Y un día me llaman y me dicen, dejó de funcionar el horno. Y dice, el técnico no da pie con bola, tenés que ir vos que sos el ingeniero. Pero yo de horno, pues voy. Y empecé a caminar ahí, ¿viste? Como te sentí como que vas a la horca, estaba toda la gente formada, esperando que el horno reviviera, y yo caminando por el medio del horno. Entonces, bueno, esto que está acá, para que se mire, esto que está acá es un diodo que yo había visto en la facultad. En la facultad siempre trabajamos abajo de los 25 voltios electrónicos, 25 para arriba para los electricistas. Entonces, esto es un diodo que son así chiquitos, y esto es el diodo del horno que era así grandote. Una cosa. Yo me acuerdo que en la facultad había una materia que se llamaba electrónica de potencia, que era optativa, y una que era electroacústica. Y yo elegí electroacústica, digo, ¿por qué no había elegido electrónica de potencia? Pero bueno, ya estábamos. Entonces empecé a caminar ahí hacia el cadalso, porque encima el horno estaba sobre una base, ¿viste? Había una base que te subías por unas escaleras y parecía la horca, eso. Yo estaba esperando que... Y bueno, empecé a levantar las tapas del horno esperando, y bueno, la única solución es ver algo quemado totalmente que pueda cambiar acá, porque había plaquetas. Miré todo, abrí todo, cerré todo, y de repente cuando estoy caminando por esa tarima, hago así y veo abajo que hay, el horno era alimentado, para que se den una cuenta de la electricidad. Digo, esto, saltó un pedazo de metal acá, y el horno con sus elementos de protección cortó todo para que no huele todo el demonio. Entonces, así como si supiera, y en ese momento estás transitando por ese estrecho camino que une, o que separa, mejor dicho, la gloria del desastre, ¿no? Porque era... Entonces, como si supiera, me paré y le digo a uno, saquen esto y prendan el horno. Y arrancó el horno, y ahí fue héroe por un día. Entonces, bueno, volviendo al tema del espectrómetro, el espectrómetro andaba lento, así no poníamos más. Yo le dije al químico, digo, escuchame una cosa, nosotros no sabemos un poco del espectrómetro, o sea, levantar los circuitos de esto no va a andar nunca, tenemos que hacer otra cosa. Y entonces digo, ¿por qué no hacemos un relevamiento de todos los espectrómetros que hay acá? Él había trabajado en Estados Unidos, ¿por qué no vamos a Estados Unidos y nos traemos la representación de una de las firmas? Así aprendemos un poco y vemos después a futuro, por ahí podemos, pero no estamos en condiciones. Digo, acá hay gente que investiga, no es cuestión de que un tipo solo pueda hacer, y digo, más yo que acabo de recibirme. Y entonces, bueno, en ese momento no había internet, no había nada. Entonces, ¿cómo hacíamos el relevamiento? Buscamos en la página amarilla las fundiciones, llamábamos, le preguntábamos, ¿tenés un espectrómetro? Sí, ¿qué marca, qué modelo, qué sé yo? Y después decía, y una cosa, nosotros hacemos servicio técnico. Y así me fui y arreglé dos. Arreglé uno de SuperTap en Chivilcoy y otro en Avellaneda. Y bueno, y así relevamos todos los espectrómetros. Y después, ¿no tenés alguna fundición conocida que tenga algún espectrómetro? Sí, anotado, ¿me das el teléfono? Sí, y así hicimos todo el relevamiento, hicimos una planillita con todos los espectrómetros que había, y le dijimos al viejo, che, vamos a conseguir una representación a Estados Unidos. Y bueno, nos fuimos, y fuimos a ver dos empresas y conseguimos
la representación de una. Y lo más cómico era que el espectrómetro, que era todo eso, el nuevo era así, chiquitito así. Entonces, cuando volvimos le dijimos, mirá, estamos haciendo algo que no sirve, los nuevos son así chiquitos, desde que cambió la tecnología. Y bueno, pero el viejo quería fabricar, o sea, su sueño era fabricar y no... Y bueno, y el sueño, eso terminó un día que viene con un detector de metales. No, ya pasaron dos cosas. Un día viene y me dice, necesito hacer un medidor de no sé qué de metales. Yo le digo, bueno, le tomemos uno de padrón, le digo una bobina. No, yo no quiero padrón, yo quiero uno que mida directamente. Y al otro día vino con un aparatito así, un detector de metales que era de juguete, que decía, encuentre oro. En el folleto decía, encuentre oro, hace millonario. Y bueno, un detector de metales. Me dice, ¿sabe qué es esto? Sí, un detector de metales. Dice, bueno, esto se va a usar en los aeropuertos. La semana que viene quiero tener una puerta detectora de metales. Yo lo miré y digo, este tipo está loco. Y bueno, y así dije, en un momento ya dije, esto es inviable, porque no va más, no se puede. Y bueno, y dije, vamos a volver al software. Así que ahí fue mi incursión, mi más profunda incursión en el hardware, y decidí volver al software. Entonces empecé a buscar, bastante complejo, porque cuando me citaban en una entrevista yo estaba entablada y tenía que venirme hasta el centro. En general las empresas que hacían software estaban en el centro. Y bueno, y encontré un laburo que necesitaban un programador Clipper. Clipper era como el DBase 3. Y yo, mi aproximación más cercana al DBase 3 había sido, antes de IBM me había hecho un tutorial las dos primeras clases de DBase 3. Entonces me dijeron, ¿sabe Clipper? Sí, porque es como, no, Clipper no, digo, pero DBase 3. Ah, sí, bueno. Entonces agarré, me conseguí un manual de Clipper, dormía así con el manual de Clipper. Para cómo en esa época no es como ahora que vos podías practicar, vos lo leías porque en tu casa no tenías una computadora. A diferencia de ahora, que nosotros tenemos mejor tecnología que las empresas, porque nos compramos la tecnología antes que las empresas las puedan, no que la puedan adquirir, sino que la puedan implementar, porque hay que, no sé, cuando cambias un sistema operativo, tienen 2 años hasta que actualizás todo el software. En ese momento vos ibas a trabajar para estar en contacto con la tecnología. Entonces, bueno, yo tenía el manual y leía y digo, bueno, en algún momento esto que leo lo practicaré. Y bueno, y de tanto leer me fui ahí y empecé a trabajar ahí con Clipper. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy buena gente. Y bueno, empecé a hacer unos programas, corregí algunos, mantuve algunos. Y después ellos tenían un centro de cómputo, tenían un viejo sistema 3 que les había costado fortuna en su momento, pero que ya en ese momento el valor era 0. Para entrarlo habían roto la pared y lo habían subido con una pluma. Pero eso era carísimo, pero para sacarlo como chatarra no iban a hacer eso. Había que, bueno, lo desarmamos todo, lo bajamos en el ascensor. Y tenían un sistema 34 y me dijeron, ¿te animás a ir a comprar otro? Sí, qué sé yo. Si compraste un usado, y bueno, me fui, yo no sabía ni qué, no sé qué más, lo había visto ahí, pero no sabía mucho. Bueno, me fui, compré un usado, lo instalamos, hacía de todo, lo que me tiraban, lo hacía y aprendí un montón ahí. Yo tengo una teoría, que no es mía, pero que está ahí. Yo siempre pienso que uno es una empresa unipersonal. Entonces, vos, tu empleador es tu cliente. Entonces vos le tenés que dar valor a tu empleador, o sea, en la medida que más valor le entregues, mejor te va a ir. Entonces, no te tenés que quedar con lo que te piden, tenés que aportar, tenés que generar tus propias ideas, ¿no? Entonces yo siempre hice eso. Y aparte, como una empresa unipersonal, como una empresa, antes las empresas se medían por la rentabilidad, pero bueno, hace años cuando Peter Drucker sacó las áreas clave de resultado, bueno, dice, bueno, no es solo la rentabilidad, es el financiamiento, los clientes, la innovación. Y en este mundo tan cambiante, si las empresas invierten en innovación, vos también deberías invertir en tu innovación. O sea, no alcanza con que ganes plata, tenés que prepararte para el futuro, porque encima lo que hoy sabes se te hace obsoleto en 2 o 3 años, con lo cual si vos no invertís en vos mismo, dentro de 2 o 3 años vas a poder ofrecerles servicios que por ahí no los quieren las empresas. Entonces tenés que invertir permanentemente en tu capacitación. No sé si ya vamos rescatando la personalidad de él, ¿no? Como esta forma
forma de ofrecer para quien estás trabajando innovaciones, buscar, aparte tomas riesgos. Sí, Tomas riesgos. Ahora, con el alemán, ahí, permitime mencionar patinaje. Le digo por qué. Porque el alemán era apasionado por fábrica. sí, Y vos lo quisiste llevar a importar. sí. Y ahí el tipo No quería. no quería. Lo que no podía fabricar, porque todo lo que había fabricado no había tenido éxito. Pero aparte el problema Pero era su que- pasión era fabricar. claro, pero estaba fabricando algo que iba a pasar lo mismo que con las motos. O sea, estaba fabricando un horno obsoleto. ¿Y él cómo le fue? ¿Encontró algo después? No, nunca más, porque no... Tenía un físico, no me acuerdo, que estaba haciendo otra cosa y también la suspendió. O sea, el tipo lo que sabía era de fundición. El tipo hacía caños sin costura, y eso era una vaca lechera. Pero no sabía o sea, quería generar cosas que era imposible. Bueno, pues yo quiero rescatar esto, ¿no? Esta tu forma de enfrentarte a los temas y proponer para quien trabajás. Sí, tenés que aportar. Yo creo que tenés que Aportar. aportar. Y el otro tema que vuelva, por ahí vale la pena compartir, es que en general, por ahí para más adelante, pero por ahí, como ya estoy viejo, pero me lo olvido, mejor lo digo ahora. La gente cree que, ¿viste? Que los premios que te dan los dan por lo que hiciste. Y yo creo que no, que te lo dan por lo que piensan que vas a aportar. O sea, lo que pasa es que lo que hiciste sirve de base para que crean que vas a aportar en el futuro. Pero no te dan el bono por lo que hiciste este año, aunque te lo digan, te lo dan por lo que piensan que vas a hacer el año que viene. Como un Si no, incentivo. si Como no incentivo. prueben, tengan un desempeño excelente Sí. y váyanse un día antes del bono, a ver si se lo dan o no. Claro. Es así. Bueno, cuando arranqué trabajando acá en Jorge García, me acordé de que digo, si me voy a dedicar a software, porque yo ahí ya había tomado la decisión de dedicarme a software, digo, voy a hacer el curso de ingeniería de software en la UBA. Entonces, yo creo que trabajando y aprendiendo es un poco como vas evolucionando. Y por otro lado, al poco tiempo de terminar el curso, me llamaron en la UBA para dar clases. Pobre gente, ¿no? La primera, pero bueno. Algunos todavía me agradecen, me dicen, yo pedí un montón con usted, yo no lo creo. Pero bueno, en ese momento era un desastre. La primera vez yo había dado un curso para 8 tipos de programación estructurada y un día para el otro me meten con 100 pibes nuevos, yo me miraba y dije, yo me voy de acá. Nunca había hablado ante 100 personas, un desastre. Pero bueno, sobreviví lo más dignamente que pude y hace ya más de 28 años que doy clases en la UBA. He mejorado un poco, ¿no? Y bueno, pero yo creo que este círculo, este triángulo, digo, y en el medio la familia, el perrito, es como ese el equilibrio que uno necesita, que muchas veces se te desequilibra. Yo creo que lo que tenés que, en el trabajo aplicás cosas que aprendés afuera, tenés que aprender permanentemente, porque si no, con los cambios que hay, quedás totalmente desactualizado. Y enseñando terminás de cerrar el círculo, porque enseñando aprendés. O sea, profundizás cosas, realimentás cosas. Y bueno, yo hace años que estoy con esto, ¿no? Con este triangulito. Trabajo, cuando puedo aprendo, voy a todo lo que me interesa y después enseño. Y bueno, y obviamente tenés el equilibrio profesional personal que muchas veces se te rompe, sobre todo, ¿viste? Cuando tenés puestos de responsabilidad, pero en algunos momentos tenés que tomar decisiones pensando un poco más en tu familia y no solo en tu carrera, ¿no? Hay gente que puede dar tanta prioridad que va a cualquier lado por su carrera y bueno, a veces tenés que resignar un poco. Ya bastante resigna a tu familia cuando tenés un cargo de responsabilidad. Bueno, después de esta empresa pasé a otra consultora donde hacíamos software para los proyectos de inversión de Italia y España en el momento en que las pymes compraban máquinas y los países, y España e Italia financiaban con créditos blandos, entonces hicimos un software para presentar todos los proyectos, hicimos software para frigoríficos, y después me llamaron de otra consultora que tenía muy buenos clientes, muy buenos proyectos, pero muy mala gestión
las personas. Una consultora donde vendían lo que no se podía hacer y después presionaban para que se haga lo que era imposible. Pero con todo, había muy mal clima, la gente estaba muy mal, unos se tiraban la responsabilidad a otros, pero la verdad que con todo, yo digo siempre, vos aprendés de las buenas y de las malas, ¿no? Y aprendí un montón de gestión de proyectos, de presupuesto, ¿no? Porque como realmente comprometían cosas que no se podían hacer, siempre estábamos corriendo atrás del presupuesto y cómo metíamos eso. Te cansa, te desgasta, pero aprendí un montón de eso. Así que bueno. Después ahí arranqué otro emprendimiento mientras trabajaba con un socio que era alguien que había estudiado ingeniería. Yo no lo conocía directamente, lo conocía a través de un amigo, pero que bueno, como era más inteligente que nosotros, después había dejado la carrera y se estaba por recibir de abogado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, nos asociamos y empezamos a vender máquinas y software a los abogados y a los jueces. La verdad que en ese momento increíble, pero los jueces se compraban sus propias máquinas para poner en la justicia, ¿no? A veces los tipos ponían plata para estar actualizados, ¿no? Entonces, bueno, generamos ese emprendimiento, la verdad que anduvo, pero claro, uno trabajaba a la noche el emprendimiento, era todo un tema. Y nos robaron 2 veces, con lo cual se nos complicó bastante. Después sumamos más socios y en un momento había 2 socios que vivían de eso y trabajaban y cobraban, y 2 que vivíamos de otra cosa y aportábamos y nos distribuíamos las ganancias. Todavía estoy viendo a ver si me toca algo, pero no me tocó nunca nada de ganancias. El único problema que teníamos era que todos éramos muy técnicos, había uno que vendía, que era muy buen vendedor, había otros que eran más técnicos, pero había una tarea menor para nosotros a la que nadie se dedicaba, porque se suponía que debía realizarse sola, que era cobrar. Entonces no sabíamos cobrar, entonces cada 2 por 3 nos quedábamos colgados con pagos, no cuando vendíamos máquinas, cuando empezamos a vender servicios. Entonces teníamos un montón de plata en la calle que nunca la cobrábamos y hubo un montón que no la cobramos nunca. Entonces bueno, había que tomar una decisión de si nos volcábamos al emprendimiento o no, y viste, y no estábamos tan seguros de eso, y bueno, al final, después tuvimos como 4 o 5 años, con eso después lo cerramos. Una risa porque lo cerramos, lo cerramos con una escribana, ¿ves? Éramos todos amigos, en general se pelean, todos estábamos todos lo más bien cerrando cosas, y me dice, la primera vez que tengo un cierre de una... De hecho, bueno, uno trabajó conmigo mucho tiempo, yo tengo relación con todos, tenemos entre todos buena relación, no pasó nada, fue algo que no anduvo y se cerró bien. Como después de esta consultora yo pasé a una obra social, APS, que era era como la competencia de OSDE, una obra social muy grande, muy buena, y teníamos un proyecto súper interesante. Conseguimos un equipo muy bueno, realmente muy bueno, yo aprendí muchísimo. Y en un momento, cuando habíamos terminado todo el análisis, todo el diseño y estábamos por empezar a construir, empezó a haber problemas con la obra social, cortó el proyecto y después, bueno, cada vez fue dando peores resultados. Hubo algunos temas de problemas con la dirección, problemas con el gobierno, y al final se veía que la obra social iba cada vez peor. Yo estuve el último año, me la pasé buscando trabajo y no me llamaba nadie ningún trabajo que me pudiera cerrar, o sea, me llamaban para cosas donde yo no estaba apto, y bueno, yo seguía buscando, digo, en algún momento esto vuela, hasta que en un momento me llamó, primero yo me pasé a otro área, porque como el proyecto desapareció, me pasé a un área más tecnológica. Bueno, ahí también aprendí un montón, trabajé con el AS400, instalé uno, la verdad me hice todos los cursos, aprendí muchísimo, y tenía un jefe que era muy bueno, hasta que un día me llama y me dice, mira, la obra social va a quebrar, lo mejor que te puede pasar es que te pongan en esta lista, porque así vas a cobrar indemnización, porque los que queden afuera no. Bueno, y el día que nos despiden al 90%, yo estaba ahí y yo estaba buscando trabajo y me había tratado de contactar con
con alguien del KS, que yo estaba ahí dando clases en KS también, y me llamó y me dice, Miguel, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, en este momento nada porque acaban de despedirme. Entonces me dice, ¿vos no querés hacer algo conmigo? Le digo, mira, yo estoy buscando trabajo en relación de dependencia, no tengo ganas de hacer consultoría ahora. Me dice, bueno, pero la esclavitud se acabó, vos seguís buscando y mientras tanto venís a trabajar conmigo. Y bueno, empecé a hacer consultoría en Xerox, y también arrancamos un proyecto muy grande y a los meses el proyecto se canceló. Yo ahí ya como empecé a cosechar todo lo que había sembrado durante el año anterior, ahí me llamaban, que es una risa, porque viste, en esa época no había internet. Yo los domingos leía el diario y buscaba los avisos y escribía, ¿no? Ahora parece, ¿no? Pero era así, ¿no? Y tenías que esperar 15 o 20 días hasta que le llegara tu carta, la leyeran. O sea que vos sembrabas para andar a saber cuándo. Y bueno, ahí me llamaron de una empresa de lana, y después me llamaron de Metrogas y me llamaron del Santander. Y claro, iba a revisaciones y yo le digo, van a decir que soy adicto, que me sacan sangre todos los días acá. Y bueno, y entonces agarré una empresa de lana, la verdad que era muy mala, muy un desastre. Me pasé a Metrogas y la verdad que ahí me agarró una angustia bárbara, porque me llamaron para el Santander. Y la verdad que el trabajo de Santander era 10 veces mejor que el de Metrogas. Pero no sabía cómo decirle al tipo que me iba a ir. Y me acuerdo que estuve todo un fin de semana angustiado porque el lunes le tenía que decir. Estuve 2 semanas en Metrogas. Y entonces fui y le dije, y el tipo me dice, ¿tenés para recomendar a alguien? Y recomendé a 2 y los tomaron a los 2 y yo me fui a Santander. Así que me fue bárbaro. Bueno, y ahí entré en Santander, hace 24 años fue esto. En Santander, ahí cuando yo me quedé sin trabajo tomamos, porque estas decisiones se toman en conjunto, yo quería hacer un curso de un posgrado en organización y dirección empresaria que la verdad que era costoso para los ingresos que teníamos. Encima me había quedado sin trabajo y yo ya me había anotado y viste, había hecho la preselección, que tomaba un examen, todo, y había entrado y digo, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y la verdad que era una situación compleja, porque en ese momento tampoco es que teníamos tanta plata como para aguantar. Y dije, bueno, vamos, lo hago. Y después vemos. Y bueno, y cuando fui al banco, una de las cosas que valoraron fue que estaba haciendo eso. Entonces entré para hacer el sistema del MIS, el Sistema de Información Estratégica, que bueno, que era más que eso, porque era el banco en ese momento habían hecho un estudio con McKinsey y habían detectado que tenía un atraso tecnológico muy grande. Entonces habían traído gente del Citibank, el director general y otros gerentes para tratar de alcanzar el nivel que se necesitaba. Y bueno, y dentro de todo eso de hacer un sistema de información estratégica que no tenía y que fue el primero que se hizo en Argentina con base de datos OLAP en su momento, y también cambiar la forma de trabajar, ¿no? Empezar a trabajar más industrialmente en el desarrollo de software. Así que bueno, tenía un equipo fabuloso. No, me pregunto, ¿qué vieron? Porque no tenías experiencia en banca. Y se equivocaban. Siempre se equivocan. Hay que ir, porque cuando te llaman para algo tenés que ir, porque probablemente se equivoquen. No, en realidad lo que vieron, mirá, era el Banco Río, ¿no? Sí, el Banco Río. El Banco Río. Era difícil entrar. Era difícil entrar, pero bueno, lo que vieron era justo tenían que hacer el MIS y yo justo estaba, puedes saber qué que tenés suerte. Había visto un montón de cosas de gestión estratégica y todo. Entonces por ahí, viste, como que. Y también yo sabía bastante de análisis estructurado y querían hacer eso. ¿Te recomendó alguien? Sí, me recomendó un ex compañero de APS. Me recomendó él, igual te digo, él acercaba a gente, porque había un montón de gente dando vuelta. Y me tuve en un día 3 entrevistas y después otras 2 más, o sea, fue bastante. Y tuve entrevista con la que fue mi jefa, que más o menos te tiraba el café y te leía en la borra, ¿viste? Te daba café y cuando te dabas vuelta leía a ver qué había, si eras apto o no. Así que bueno, así. O sea, un contacto. Sí, un contacto, sí. Que es otra cosa, ¿viste? Está bueno tener contactos, hay que desarrollar, yo en ese momento ni era consciente de eso, pero
hay que desarrollar los contactos, hay que desarrollar las redes a lo largo de la vida. Yo creo que es algo fundamental, y después, si quieren, lo hablamos después un poco más, tanto para que tus equipos consigan trabajar internamente, para trabajar con los proveedores y para tu futuro. Es muy importante eso. Que sí, me recomendó, yo daba clases para, yo había dado, la verdad que fue así, él había recomendado a otra persona, y porque estaba sin trabajo y yo tenía algo de trabajo en ese momento. Y yo no sé, le fui a dar una clase, él me había pedido si le iba a dar una charla, no me acuerdo de qué, y le fui a dar la charla, y me dijo, che, están buscando, no te interesa, porque están... Le digo, ya recomendé a tal persona, pero quieren ver más, y bueno, recomendame, qué sé yo, voy. Y la verdad que bueno, fui y seguí haciendo daño 22 años. Así que bueno, entré, la verdad que fue un cambio terrible, porque trabajar en pymes a trabajar en una organización tan grande es un cambio enorme, y aparte una organización financiera. Yo estaba acostumbrado a dar vuelta y meter en producción. ¿Qué es producción? Yo lo meto así con la mano, lo empujo. Yo pensaba que yo entraba en el centro de cómputos, metía manos, sacaba cosas, y acá estaba todo... Yo no entendía nada al principio. ¿Por qué tanto despelote para hacer las cosas? Pero bueno, ¿por qué no podemos meterlo en producción? ¿Por qué no? Y bueno, al final aprendés, ¿no? Y bueno, hicimos el EMAIES, la verdad que nos salió muy bien en un proyecto que teníamos que hacerlo. Yo había entrado como en julio, bueno, el proyecto había arrancado en agosto, septiembre, tenía que estar para julio del año siguiente, porque si no instalábamos en el momento que empezaba el año, se perdía un año más. Entonces teníamos mucha presión por eso, la verdad que nos salió muy bien. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, empezó mi carrera en el banco. Trabajé en el cambio de los core systems del banco después, que cambiar los sistemas core del banco es un proyecto de alta complejidad y de alta criticidad. ¿No? Dicen que es como cambiarle, bueno, nuestro jefe decía que era como cambiarle el motor a un avión en el aire, ¿no? Estuve a cargo del reemplazo de casi todos los sistemas core, que me quitaron como 3 años de vida, pero bueno, me dieron mucho conocimiento y me aportó muchísimo para lo que fue después mi crecimiento profesional. Y bueno, y después... Pero perdona, me pregunto, sí. ¿Te involucrabas en lo técnico o era ya más manejo de la gente? Cada vez menos, porque vos tenés que dejar que los que saben hagan las cosas. Pero en el primer proyecto, en el EMAIES sí estaba más, pero a medida que me fueron dando, pues yo tuve varias. El banco es como si hubiera trabajado en 5 o 6 empresas, porque fue cambiando tanto. O sea, primero era Banco Río, después Banco Santander Río, después tuvimos la crisis y fue algo, era Santander Río, pero gobernado, el primero era gobernado corporativamente. Cuando fue la crisis le dijeron al presidente, bueno, el banco es tuyo, sacalo, era más local. Entonces fueron distintas, y después volvimos a lo corporativo, entonces fueron como trabajar en distintas empresas. Al principio yo estaba más en lo técnico, después te tenés que ir separando de lo técnico, porque empezás a tener montones de proyectos. Después ya casi títulos, con títulos, porque piensen que la cartera de proyectos del banco, por ahí eran, cuando yo me fui, eran 360 proyectos, y ni te acordás los títulos de memoria. O sea, tenés que gestionar y asumir que los demás hacen determinadas cosas. O sea, vos le das contexto a la gente y la gente tiene que resolver. Entonces, ¿qué pasa a ser importante ahí? Y ahí hay muchas cosas que son importantes. Lo primero que yo le iba a hablar... Bueno, entonces, seguí. Bueno, ahora si quieren, después si quieren volver. Bueno, y después en el 2008, bueno, cambié un modelo y yo quedé, pues yo fui subgerente, fui supervisor, subgerente departamental. El año de la crisis, yo para las oportunidades soy barbo, el año de la crisis me ascendieron a gerente departamental en el 2001, en el 2002, ¿no? Porque en el 2002, y bueno, y después era gerente de desarrollo, después tuve desarrollo, homologación e ingeniería de software, y después hubo un proyecto donde hicimos todo un outsourcing de todo el área de tecnología en una empresa del grupo, y en el banco nos quedamos con la estrategia y la gestión de la tecnología. Y yo ahí, bueno, fui lo que es CIO de Santander.
Y bueno, y acá un poco para lo que maneja el CIO, lo primero que maneja es poder, ¿no? Como CIO tenés un montón de poder que también es una debilidad, ¿no? Porque por un lado manejas mucho poder, un presupuesto enorme del cual todos quieren tener decisión sobre tu presupuesto, ¿no? Entonces te ven como, en un banco sobre todo, que se gasta mucho en tecnología, sos el principal consumidor de presupuesto. Y eso sí, por un lado te da una cuota muy alta de poder, pero por otro lado te da una debilidad muy grande porque todo el mundo habla de que se malgasta el dinero de la tecnología. Entonces tenés que tener mucha transparencia, manejarlo muy bien y siempre tenés algún tema, ¿no? Con eso. Después, por otro lado, tenés el territorio, ¿no? Y esto viene, no sé, yo creo que es del cielo, pero viene también de la época de Maquiavelo. Maquiavelo, en lugar del poder, era el poder, el territorio era el manejo de la guerra, ¿no? Y el territorio en tecnología, antes el territorio del cielo era bastante cuadradito y bien limitado. Ahora, en los confines del territorio del cielo, tenés a los bárbaros que se bajan cosas de internet sin ninguna seguridad, compran software as a service, y vos estás ahí y estás en el medio y te pasan un montón de cosas que pasan por afuera tuyo. Entonces tenés que ver cómo haces para gestionar esos territorios, donde si vos decís, bueno, bajátelo, pero ponele la política de seguridad por lo menos. O sea, tenés que empezar a negociar de cuál es tu territorio y cómo manejás el resto, ¿no? Y el otro tema es tu capacidad de influencia, ¿no? Dentro de cuando hablamos de la transformación digital, tecnología tiene un rol muy importante en la transformación digital. Y ahí está cómo vos sos, digamos, alguien que pueda hacer que tu área participe de eso. ¿No? Que no sea solo un área de servicio, ¿no? Porque un área de servicio es, vos decime, es como una servidumbre, vos decime y lo que yo te digo lo que tenés que hacer y hacelo, y si no lo haces sos un torpe. Pero vos no sos eso, vos das servicio pero sos un área de transformación. Y para poder transformar tenés que tener influencia en determinados niveles, ¿no? Influencia bien entendida, ¿no? Si habláramos de Maquiavelo no habla de influencia sino de manipulación. Pero bueno, porque Maquiavelo vivió en una época en donde, bueno, fue encarcelado, torturado por el duque, él creía que la gente en general era mala por naturaleza, bueno, pero creo que no cambió mucho de Maquiavelo ahora la gestión del CIO. Entonces, esta es tu gestión, tenés que gestionar bien el poder, tenés que gestionar tu capacidad de influencia hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Con tu equipo, ¿no? Tenés que hacer que cada una de las personas de tu equipo rinda lo más posible, para eso tenés que ubicarla en el lugar más adecuado para ellos. Nadie hace nada solo, tenés que trabajar con el resto de la organización. Hoy en día es una locura pensar que vos haces algo solo, vos lo hacés con un montón de áreas. Transformar una organización no es un tema que lo haga solo tecnología, lo haces trabajando con otras áreas, ¿no? Hay que olvidar, como dicen los americanos, ¿no? Que te dicen el me, ¿no? El yo, te dicen da vuelta de esta, ¿no? Por el we, ¿no? Nosotros hacemos las cosas, el equipo hace las cosas. Es muy importante generar y mantener un equipo. Y un equipo es sustentable si considerás a la gente, ¿no? Los que quieren hacer todo al margen de la gente, ¿no? Que toman decisiones y después dicen, bueno, yo decido y ustedes hagan, eso no es sustentable. Y sobre todo en las áreas tecnológicas, en donde hay mucha oferta laboral. Claro. Entonces, yo me voy a otro lado. Entonces, claro, digamos, el manejo para retenerlo es fundamental. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. No, pero aparte, quiero ver la complejidad de esto, porque también como CEO tenés, además de que, digamos, gestionar tu gente para que trabaje bien y motivarla y para retenerla, etcétera, bueno, tenés que ir desplazando lo que por ahí no van, y después tenés los clientes. Tenés los clientes. A eso voy, a la influencia. En realidad, yo creo que hay que abandonar el tema de cliente servicio, cliente servidor que tenemos por el tema de socios, ¿no? Los proyectos que son exitosos son donde la gente de tecnología con la gente de negocios se sienten socios. Yo tuve proyectos donde vos veías al de negocio que defendía los plazos. Y vos mirá, te está loco, ¿viste? En general, pero porque el tipo se metió adentro del proyecto, ¿no? Cuando el tipo te pide, cuando además te piden y vos haces, siempre están disconformes. La solución es asociarse y que crean que vos los ayudás a solucionar su problema.
Yo creo que, y también con los proveedores, ¿no? Porque no es solo con vos tenés que trabajar. Y con los proveedores puedes hacer muchas cosas, sobre todo cuando estás en una buena marca. Cuando estás en una buena marca, pues a los proveedores les interesa que su producto esté ahí. Entonces a veces están dispuestos a invertir, con lo cual por ahí podés hacer algún proyecto. Es razonable, yo te doy la marca, después querés poner tu cosa en la camiseta, la podés poner, pero algo tenés que ayudar. Pero les interesa porque es un ganar-ganar, ellos han ganado. Nosotros hemos instalado productos que después los han vendido en un montón de lugares. Lo que tenés que hacer es una buena marca, si no, nadie quiere invertir en vos, pero aprovechando eso, podés. Pero es eso, es generar redes, ¿no? Generar redes de trabajo. Vos, cuando se pelean los gerentes de arriba, le complican la vida a todos los que están abajo. Vos tenés que tratar de lograr acuerdos para que tu gente trabaje bien con el resto. ¿Qué porcentaje del tiempo entonces es el manejo de la gente en la vida del Yo creo CEO? que cada vez es más, yo creo que a medida que va subiendo es el 60-70%, el manejo de la gente, el manejo de las relaciones. Vos tenés que dar contexto y la gente tiene que operar en ese contexto. Bueno, y acá hay un cuadrito que habla un poco del éxito a través del tiempo, ¿no? Yo, más que del éxito fuera para adentro, hablo de la satisfacción, ¿no? La satisfacción personal, que es más que el éxito, ¿no? Porque el éxito, qué sé yo, el éxito al año y medio, por ahí es dejar de usar los pañales. A los 10 años el éxito es tener amigos. A los 16, qué sé yo, tener sexo todo lo que pueda. Yo no fui muy exitoso para los 16, pero jugaba al fútbol mucho. Después tener una familia, ¿no? Tener cosas, y después es como que se hace recursivo, ¿no? A los 70 seguir teniendo sexo, a los 80 tener amigos vivos, y a los 90 si no tenés pañales tenés un éxito bárbaro. Pero yo lo cambiaría por satisfacción, ¿no? Entonces vos a lo largo de tu carrera laboral es como que vas evolucionando y viste laboralmente, y llegás en un momento en una meseta, y ahí tenés que tomar una decisión. La decisión puede ser quedarte, con lo cual terminás en el D, o reinventarte e irte para otro lado. Y eso pasa a determinadas edades, ¿no? Para graficar esto, para graficar el punto D, les voy a contar un cuentito. Una madre llama al hijo. Hijo, te tenés que levantar, hijo, te tenés que levantar. El hijo no se levanta, lo llama, entra en el cuarto y le dice, hijo, te tenés que levantar. El hijo dice, no quiero. Dice, mira, te tenés que levantar por 3 razones. Primero, porque tenés que ir a la escuela. Segundo, porque tenés 42 años. Y tercero, porque sos el director. Y cuando sos el director y no querés ir, la gente lo ve. Tenés un problema. O sea, cuando vos no te sentís bien en lo que estás y estás en un puesto, es complejo, ¿no? Porque acá, si tomás esta decisión, es como arrastrarte hasta que te echen o hasta la jubilación. Si no estás de acuerdo. Y eso por ahí tiene que ver con vos, con lo que vos sentís, que es tu verdad. No necesariamente le preguntás a otro y te dice, este está loco con la decisión que tomó. Entonces, bueno, es algo que yo digo, nosotros, bueno, ahora todos los que estudian neurociencias dicen que el ser humano es un ser emocional con capacidades de razonamiento, ¿no? Entonces, las decisiones cuando estás acá y te sentís acá, las tomás con las tripas, las tomás con las emociones, pero las tenés que implementar con la cabeza. Te tenés que ir en el momento que te conviene a vos, no te podés decir, hoy no voy a trabajar más, ¿no? Entonces, bueno, yo el año pasado, hacía como 2 o 3 años, que estaba en un lugar donde yo me sentía que tenía que hacer algo distinto. Siempre me gustó mucho lo que hice, tuve mucha pasión, y digo, bueno, ahora ya perdí la pasión. ¿Y qué hago? Porque la gente lo ve, los que trabajan con vos lo ven, vos te sentís mal. Y podés encontrar un montón de cosas y echarle la culpa a la empresa, todo, pero la verdad que está en vos el tema. Entonces, bueno, yo el año pasado, bueno, vamos a ver. Esta es la boca y ahora les voy a mostrar un poquito. Bueno, ahí, así te sentís, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Vieron este coso? Acá hay un vaso, ¿no? Que te captura. Vos también estás en una organización y tomar una decisión de ese tipo, de irte,
Sobre todo cuando tu puesto no está amenazado, porque si vos te sentís amenazado, sí, bueno, ¿qué pasa? Pero cuando vos no tenés ninguna amenaza, ¿cómo lo tomás y qué resignás? Porque vos decís, che, yo tengo auto, me pagan a tiempo, gano bien. O sea, hay un montón de cosas que vos decís, voy a resignar todo esto. Y cuesta esa decisión. El que le diga que no cuesta, miente. Es una decisión, pero bueno, pero llega un momento que la tenés que tomar si te sentís mal. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo me sentí así, digo, bueno, la tomo, no la tomo, la tomo, y hasta que un día dije, bueno, yo no me voy a quedar así. Voy a tomar la decisión. ¿No? Y bueno, tomé la decisión de cambiar, y cuando tomé esa decisión, la verdad que me sentí muy bien. Me pidieron si me podía quedar, yo la tomé en marzo la decisión, no, en febrero, me pidieron si me podía quedar por lo menos hasta más de mitad de año para terminar unos proyectos, entre ellos la compra del City, y que mientras se compraba el City, la cartera de proyectos siguiera con su plan, ¿no? Tratar de que el City lleva un montón de gente, tratar de que no se cayeran todos los proyectos. Y la verdad que a mí digo, bueno, esto está bueno porque voy a hacer un proyecto interesante y después ya me libero, y eso me dio mucha fuerza, me dio unas ganas bárbaras de cómo que retomé mis ganas. Digo, es como decís, che, es el último mundial, lo voy a jugar como todo, ¿viste? Y bueno, y fue un año muy intenso porque, digamos, tuve esos proyectos desafiantes. En el medio me llamaron para los deseos del año, y yo dije en casa, che, ¿te imaginas si yo iba a ganar esto el último año que voy a ser CEO? Porque, ojo, yo no tenía nada hasta ese momento. Y bueno... Quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué pusiste en la balanza para tomar esa decisión? Mira, yo lo vi como una oportunidad yo lo que puse mucho en la balanza fue mi satisfacción personal con lo que hago. Y no quería estar en un lugar donde no me sintiera satisfecho. Había cosas de estrategia que tampoco compartía, pero no quiere decir que estuviera mal lo otro, porque digo que no lo comparto. O sea, no necesariamente vos sos el dueño de la verdad, pero viste, cuando vos no estás de acuerdo con cosas muy importantes que te joroban, yo creo que lo mejor que podés hacer es, si tenés la posibilidad, porque a veces no tenés la posibilidad, tomar la decisión de irte. Y aparte, bueno, era una oportunidad de hacer un buen arreglo, todo, y yo dije, bueno, ¿es ahora o nunca? Ya tampoco me quedaba mucho por hacerlo. Yo es una decisión que la venía madurando, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que lo decidí. Y me liberó cuando tomé. O sea, viste, en el momento que estás por tomarla, hay que tomarla. Cuando terminaste de tomar, te cambia la cara, te cambia la risa. Yo estaba re contento. Todos me miraban y decían, ¿qué te pasa? ¿Y por qué trabajas tanto? Me decían. Pero porque la verdad, viste, quiero irme como el mejor año de mi vida, ¿viste? Bueno, entonces tomé la decisión. Y bueno, y cuando yo me iba a ir en octubre, y justamente como tampoco quería hacer las cosas muy aceleradas, dije, bueno, en septiembre me empiezo a poner en contacto con los headhunters, con todo, para ir sembrando y cosechar el año que viene. Y de paso, como viste, no podés pasar de una vida súper acelerada, de no hacer nada. Yo doy clase en la UBA, en un posgrado, entonces me había hecho todo un plan de cosas que quería hacer, y algunos amigos me querían llevar para el lado oscuro de la consultoría. Yo les decía que no, que quería trabajar de CEO, pero me dijeron, bueno, pero mira, hasta que consigas algo, pues no te venís a trabajar con nosotros y haces algo. Y bueno, si es así, yo estaba en eso, y bueno, la verdad que una cosa que sí que me llamó mucho la atención, es que tiene que ver un poco con las redes y todo, es que mucha gente, a mí me habían dicho, cuando vos te vas no te da bola a nadie. Yo estaba dispuesto a eso, digo, me voy, no me da bola. Y no, a mí me llamó mucha gente, algunos estaban más preocupados por mí que yo. Tuve varias ofertas para hacer cosas, la verdad que a mí me sorprendió muy gratamente, y eso es por ahí lo que uno va construyendo, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre había empezado a buscar, estaba en algunas búsquedas, y bueno, un día me llamaron del ANSES. Y me acuerdo, no me olvido más, yo me iba 2 semanas a Estados Unidos, me llamaron un miércoles,
yo le digo, mirá, me estoy yendo a Estados Unidos 2 semanas. Y dice, no, tenemos que verte antes del viernes. Entonces, fui el viernes a última hora y bueno, tuve la entrevista, me fue relativamente bien, pero me dijeron, mira, hay 4 para ahí, son 4 los que están ahí por el puesto, son todos muy buenos, menos uno, y vamos a tomar la decisión en las próximas semanas, así que te vamos a entrevistar. Digo, mira, a mí no creo porque yo las próximas 2 semanas no estoy. Entonces llegué a casa y digo, no, mira, sería lindo, pero ya estoy afuera, porque lo van a entrevistar las próximas semanas. Y no, me llamaron a Estados Unidos, hice las entrevistas por teléfono. Es más, una la hice en un auto, porque estaba en un auto, me tiré para atrás. Y bueno, y cuando me estaba volviendo me confirmaron que había entrado. Entonces, bueno, yo nunca había estado en la administración pública. Entonces todos me decían, ¿vas a ir a la administración pública? ¿Vos sabés lo que es eso? No. Pero no, entonces justo iba a Estados Unidos y digo, bueno, habían metido tantas cosas en la cabeza, como que iba a Vietnam más o menos, que digo, bueno, voy a ver algunos conocidos. Entonces le pregunté a le digo, che, yo voy a la administración pública, ¿me podés dar algún consejo? Y me dice, no, yo soy duro de matar, pero ahí no me animo, te voy a mandar con otro. Bueno, le digo, un amigo. Entonces me mandó con este. Y me dice, ahí vas a necesitar armas, vas a tener que entrenarte, no es joder. Entonces yo pensaba, ¿no? Me voy a tener que entrenar así con este. Va a estar dura la administración pública. Y cuando me iba, me dijo eso. Que la verdad que me corrió un frío por la espalda y pero no, por suerte, funcionaría. Y ahí me quedé más tranquilo. No, la verdad que por ahí cuando vas a entrar te pintan una cosa y cuando llegas te encontrás con una cosa distinta, ¿no? Yo venía de una empresa muy transaccional, ¿no? Donde ¿viste? Los comerciales son como fieras, ¿viste? Con mucha presión y todo, y pasás a una empresa que no es transaccional, que la gente se siente bien porque le da servicios a los ciudadanos. Yo lo primero que encontré es mucha gente diciendo muy orgullosa de los servicios que daban y muy motivada por eso. Y a mí me sorprendió. Y por ahí una empresa donde no tenés tanta recompensa, gente con tanta motivación, ¿no? O sea, después tenés también lo otro, hay gente que no, pero hay un conjunto muy importante de gente con mucha motivación para hacer lo que tiene que hacer. Así que la verdad que hubo cosas que me resultaron más simples de lo que esperaban. Tal vez sea por las expectativas, ¿no? Porque yo tenía unas expectativas muy bajas y bueno, y encontré algo totalmente diferente. La verdad que estoy muy contento porque hay muchas cosas por hacer. Obviamente no tiene los niveles de inversión que tenía el banco. Hubo muchos años de desinversión y ahora se está invirtiendo. Y bueno, pero no es cuestión de plata solo, es plata, tiempo, ¿no? y constancia, y hay que trabajar bastante. No me bajó la cantidad de trabajo, yo trabajo igual. Por ahí estoy más contento, pero tengo que trabajar lo mismo, no es que trabajo menos. Sí, comparado con un banco, en un banco tenés más presión porque el servicio es más 7x24 y acá, si bien hay, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que un tipo se caiga a la página del CEL que se te caiga en home banking, ¿no? Debería ser igual, pero todavía no es lo mismo. Y yo les digo a todos, aprovechemos esto para mejorarlo porque en algún momento vamos a tener esa presión. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contento de trabajar en ANSES y para mí era un desafío que quería. Yo quería una industria distinta, no tenía muchas ganas de seguir en la industria financiera porque digo, estoy podrido en la facultad, ejemplo de industria financiera, quiero dar ejemplos de otras cosas. Quería hacer algo diferente, nos salió y la verdad que muy bueno. Yo siempre digo que creo que muchas veces decimos, bueno, esta empresa es un despelote, no se puede hacer nada, y la organización tendría, y este tendría, y el otro tendría. Yo digo, sí, pero todos tenemos un área de incumbencia, ¿no? Un tipo que depende de vos, 2, 3. Y a eso podés hacer un montón de cosas. O sea, vos, por la vida de eso podés hacer mucho. Entonces siempre tenés un triangulito que es tuyo, donde vos podés actuar y podés mejorar muchísimo lo que está dentro de tu ámbito, ¿no? Siempre podés aportar un granito de arena para eso. Y eso todo lo podemos hacer. Y acá hay otra que me gusta mucho, que es cuál es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no?
El jefe llega, si se cae alguno no importa, pero llega, hay que llegar pronto, hay que llegar rápido. Y el líder por ahí tarda un poco más, pero llega con el equipo, ¿no? Y esto es sustentable en el tiempo y esto no es sustentable en el tiempo. Entonces estos son, me cubro el bono, no me importa que pase, pero lo que deja esto es muy pobre, ¿no? Respecto a lo que te deja un líder en una organización. Siempre hay que tratar de estar más cerca del líder que del jefe, ¿no? Y bueno, un poco para ir cerrando, ¿sí? ¿Estamos en hora o Sí, qué? estamos. Estoy bárbaro esta vez. Bueno, algunas cosas, ¿no? Algunos atributos. Uno es la empatía, ¿no? Empatía es ponerse en el lugar del otro. Nosotros damos servicios y diseñamos soluciones para otro, ¿no? Entonces, cuando vos diseñás algo para el otro, tenés que saber qué es lo que quiere el otro, ¿no? Alguno dice, yo les doy lo que me gustaría que me den a mí. No, vos le tenés que dar lo que le gustaría que le den al otro, ¿no? Porque probablemente no le guste lo mismo que vos. Entonces, lo que nunca o pocas veces hacemos, o solo los buenos analistas lo hacen, es ponerse en el lugar del otro, ser empático. Y lo mismo con el servicio, ¿viste? A veces te dicen, pero se nos cayó un servidor, que sí, pero dejaste un montón de gente sin poder sacar un certificado, sin poder entrar en home banking, o sea, tenés que fijarte qué impacto generás con lo que haces, no lo que haces. Lo que haces no es importante, lo que es importante es el impacto, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas importantes me parece que es la empatía, ¿no? Y también la empatía con tu gente, con tus padres, ¿no? Con eso creo que solucionás un montón de cosas. El otro tema es, hay un estudio de Cisco que se llama el vórtice digital. El vórtice es como el ojo del huracán. Y en el ojo del huracán, digamos, esto tiene que ver con la disrupción tecnológica, ¿no? Entonces, la disrupción tecnológica, estas son las empresas que más sufren la disrupción tecnológica. No sé si pueden la que más sufre, la que lo genera es la tecnología. Hoy el principal factor de cambio es la tecnología. Y las empresas tecnológicas, si no se reinventan, desaparecen. Con lo cual son las primeras que sufren. Después, también tienes retail, los medios se quedaron sin negocio, tienen que reinventarse, los bancos, y bueno, y después así. Pero hay otras. Pero lo que te puede pasar, que una empresa que esté por acá, ¿no?, muy afectada por la disrupción, aparezca algo nuevo y te la tire acá adentro, ¿no? Hay un ejemplo del último tiempo de unos tipos que lo pueden ver en internet, un video de uno que está con una especie de garage con un oso y todo, haciendo una propaganda re berreta de venta de hojitas de afeitar, ¿no? Los tipos decían que por $1 te llevaban las hojitas de afeitar a tu casa. Y hacían un show así. Y claro, hoy el que vende hojitas de afeitar, ¿cuáles son las más, maquinitas de afeitar, cuáles son las más conocidas? Gillette, 90 y pico % del mercado, de Procter & Gamble. Bic, el otro porción del mercado también de Procter & Gamble. Y aparece el oso y el gordo ese y empiezan ahí y le compiten. Y en un mes metieron 1 millón de hojitas en el mercado, ¿no? Y bueno, y estos de Procter & Gamble lo miraban diciendo, ¿qué va a hacer? Pero en un momento se dieron cuenta que si bien por ahí no sabían si ganaba plata o no, cómo estaba su estructura de costos, pero sabían que estaba. Entonces quisieron ir. Pero llegaron tarde porque la compró su competidor, Unilever, por 15.000 millones. Ahora, esa empresa sola no es una amenaza, pero esa empresa en manos de su competidor es una gran amenaza. Entonces, lo que hoy por ahí no estás tranquilo porque pensás que no va a cambiar nada, en un día te cambia todo. Entonces, nosotros justamente por eso tenemos que pensar que tenemos que ser aprendices, tenemos que aprender todos los días, porque lo que sabemos no nos asegura que trabajemos en el futuro, ¿no? Y yo te digo, vos me pediste certeza, hay cosas que sí les puedo dar certeza. Yo les puedo decir, pero con total certeza, que dentro de 3 años voy a tener 3 años más. Pero el resto no le puedo decir nada, por lo cual hay que estar atento a lo que está pasando en el mercado. Bueno, el otro tema es valor. Nosotros tenemos que agregar valor a nuestra empresa, permanentemente, porque ¿por qué nos contratan? Porque aportamos valor. El día que no aportes valor y te conviertas en un commodity, te contratan a vos o a otro.
Entonces vos tenés que tener un diferencial para tu organización. Y otro tema, redes, ¿no? Hablamos, ¿no? Las redes, vos tenés que tejer redes con tus pares para poder ayudar a que se gestione el trabajo, con los proveedores. Muchas veces con los proveedores nosotros hemos hecho redes y hemos conseguido por ahí hacer en conjunto donaciones para determinadas instituciones. A veces van más allá de lo laboral las cosas que podés hacer. Tenés que tener redes con tus compañeros. De hecho, a mí en ANSES me recomendó un par de otro banco. Yo llegué porque preguntaron y un par de otro banco, me parece que somos enemigos, nunca fuimos enemigos, siempre compartimos cosas, porque no compartimos la estrategia, compartimos problemas que tenemos. Entonces, es muy importante, todo esto que puedan ir desarrollando les va a servir para el futuro, ¿no? Para cualquier cosa, para si querés meter un emprendimiento, para tener a alguien a quien ir a ver, tocar un timbre y que te atiendan, ¿no? Bueno, después resiliencia, ¿no? Cuando manejás grandes organizaciones, por eso siempre tenés, perdón, la palabra quilombo, siempre hay alguno. Si lo pueden filmar, pueden borrarlo. Pero siempre alguna cosa, siempre alguna frustración hay, siempre algún proyecto te sale mal. Y bueno, tenés que tener vos y tu equipo la capacidad de sobreponerse a eso. Es imposible pensar que todo va a salir bien. Hay cosas que van a salir mal. Y bueno, tenés que sobreponerte a eso, tratar de ver cómo lo levantás, cómo lo sacás adelante. Porque en el banco tenían 300... Y llegamos a tener 360 proyectos. Siempre, todos los días tenía problemas. Todo lo que llega a tu escritorio son problemas, porque lo que resuelven no llega. Y cuando te llega es porque no lo pudieron resolver. Después, bueno, flexibilidad, ¿no? En un mundo tan dinámico y tan cambiante, tenemos que ser flexibles, ¿no? Yo digo, ¿vale la experiencia? Sí, la experiencia vale mucho acompañada de flexibilidad. Si la experiencia es hacer siempre lo mismo, empieza a tener valor. Va a llegar el día que van a pedimos un profesional sin experiencia, porque si vos, tu experiencia no te permite cambiar, no servís para el futuro. Entonces, la experiencia es muy buena con flexibilidad. No tenés que tener esa combinación de... Y después, bueno, compromiso. La gente, vos podés hablar mucho, pero la gente ve lo que haces, ¿no? La gente te ve a vos, te ve cómo te comportás, ve tu comportamiento. O sea, si no te convertís en un charlatán y nadie te cree, ¿no? La confianza la construís todos los días de a poquito y la destruís en un minuto. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y te miran, la gente te mira mucho. Y cuanto más arriba está, más te miran. Dicen, cuanto más alto está el mono, más de abajo se ve. Y es así. La gente te está mirando mucho. Entonces, no podés hablar de compromiso, de ahorremos y vos no ahorrás, ¿no? Hay cosas que los mensajes se dan con las acciones, ¿no? Y el otro tema que es la pasión, ¿no? O sea, vos... eso se contagia y se ve cuando vos tenés pasión por lo que haces y cuando trabajás con gente. Yo veo a veces chicos que vienen y te presentan las cosas con una pasión que más allá de si estás bien o mal, te dan muchas ganas de apoyarlo. Entonces, es importante trabajar con gente que tenga pasión y es importante tener pasión en lo que vos haces. No sé si pregunta. Sí, yo tengo alguna, pero si quieren plantear alguna pregunta... Si no, ya podemos hacer el cierre, ¿sí? Y sí, las preguntas las hacemos después, porque no se escucha bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno.